El diálogo del gobierno se abre a nuevos sectores y propuestas de campaña como el Consejo Consultivo se van concretando. Sin embargo, el escándalo de Odebrecht y la crisis económica aún generan expectativa. ¿Qué medidas urgentes debe tomar Lenín Moreno? En estos primeros 30 días, Lenín Moreno se ha mostrado como un presidente abierto al diálogo y a los consensos. Ha tendido puentes con los sectores que su antecesor cuestionó de forma permanente. Por eso, en el programa de hoy, veremos si este cambio en las formas tiene una estrategia de fondo y si los llamados a la unidad son suficientes para adoptar medidas políticamente correctas en el campo económico y de la lucha contra la corrupción. ¿Nos acompañan? Hoy están con nosotros Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo. Fue asesor del presidente Lucio Gutiérrez. Gabriela Calderón, editora e investigadora del Cato Institute, articulista de Diario El Universo y conductora del programa Con Todo Respeto del portal La República. Y Santiago Basabe, doctor en ciencia política, profesor e investigador de Flaxo, Ecuador. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros invitados pasaremos revista a las decisiones que ha tomado el presidente Lenín Moreno en sus primeros 30 días de gobierno. ¿A qué problemas les ha dado más importancia? ¿Podríamos decir que sus primeras acciones han sido más políticas que económicas? Claudia. Y no solo porque el primer mandatario apela permanentemente a la idea de diálogo, sino que los primeros acercamientos de su gobierno han sido con sectores duramente cuestionados por su antecesor, Rafael Correa. La prensa, la banca, los empresarios, los militares, los movimientos sociales, la Comisión Anticorrupción y los alcaldes opositores de Guayaquil y Quito. ¿Es posible hablar ya de grandes acuerdos nacionales? Aún no, Carlos, pues estas primeras semanas han sido más bien de acercamientos en las que el gobierno ha escuchado. Por eso es que la idea de diálogo con la prensa pasa necesariamente por replantear la ley de comunicación y bajar el tono de la confrontación sin sabatinas. En el diálogo con la banca, el presidente Moreno, su ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y Patricio Rivera se han centrado en la posibilidad de que los bancos privados manejen el sistema de dinero electrónico para asentar confianza en la ciudadanía. Frente al sector empresarial, Jorge Glass, Eva García, Raúl Ledesma y Pablo Campana mantienen su compromiso de analizar una reforma tributaria y la necesidad de fortalecer el empleo dentro del llamado Consejo Consultivo. En todo caso, las primeras reformas legales aún no han sido enviadas. Así es, hasta ahora se han dado varios acercamientos políticos. Por ejemplo, en su reunión con las cúpulas militar y policial, Moreno les encomendó la seguridad presidencial, dejando de lado el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, en el que Correa creó la Guardia Civil. O con los sectores sociales ante los cuales Moreno dio una señal positiva al indultar a Patricio Marcelo Mesa, como una de las 20 personas por las que la CONAIE exige al gobierno su libertad. En el Frente Anticorrupción, el llamado de Moreno no tuvo el éxito esperado, pues figuras emblemáticas como Julio César Trujillo se abstuvieron de participar, precisamente cuando estalló el caso Odebrecht. Finalmente está la reunión con los alcaldes de Guayaquil y Quito, a quienes Moreno les ofreció un trabajo conjunto y sin banderas políticas. Pero aquella política de mano tendida ha causado fricciones dentro de Alianza País. Así trascendió en un momento. Aunque la reunión del 12 de junio entre el presidente Moreno y Correa junto a otras figuras del oficialismo demuestra que en Alianza País reina la unidad. Carlos. Bien, y con este primer balance, esta primera revista a lo que ha sido estos 30 días de Lenín Moreno en el gobierno, podemos empezar el debate preguntándole a Santiago Basabe. ¿En 30 días se puede perfilar ya el estilo de gobierno de un presidente, doctor? Yo creo que es difícil en los primeros 30 días medianamente predecir cómo se va a comportar. Sin embargo, viniendo de un gobierno tan fuerte, tan caudillista, tan carismático como el del
anterior presidente, el ejercicio de Moreno, a partir de lo que hemos escuchado, genera al menos algunos signos de que va a haber un cambio, al menos en la forma. Más allá de eso, la forma, que es importante, me parece que hay cuestiones de fondo que son trascendentales y que el presidente Moreno las debe asumir de forma inmediata. El tema político, pero fundamentalmente el tema económico. Sí. Antes de irnos al tema económico, doctor Basabe, dentro de esta apertura al diálogo, ¿qué es lo que cabe destacar? Hemos visto algunos sectores, pero podríamos profundizar un poco más en cómo han sido sus diálogos. A ver, yo creo que hay varios sectores que han sido tocados, ¿no? Voy a empezar por las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Me parece una gran señal hacia las Fuerzas Armadas retomar ese discurso en el sentido de otorgar el papel trascendental que tienen los militares dentro del desarrollo del país. Esto no es una cuestión obvia, porque el gobierno anterior no creía que los militares tenían un papel trascendental e importante, me parece. En el sector productivo ha habido acercamientos interesantes. La señora Eva García es una ministra que puede catalizar muy bien los intereses, sobre todo de los sectores comerciales de la costa, y me parece que ese es un gran avance. En el campo social, indultos como el de personas cercanas a la CONAIE me parece que también genera un sector, y lo que también se ha comentado el alcalde de Quito y Guayaquil. En ese sentido, siendo, insisto, señales que no es suficiente, me parece que hay cosas mucho más profundas que no se las ha tocado. Creo que el gobierno ha tendido la mesa al menos para asentarse en estos 100 primeros días, tomando en cuenta que es un gobierno particular en términos de la fuerte debilidad que tiene respecto a los opositores políticos y a la sociedad en general. Y de eso vamos a hablar más adelante, pero Gabriela Calderón, todavía hay incertidumbres alrededor del gobierno de Lenín Moreno, y Santiago Basabe ya los deja prendida esa alerta. ¿En qué áreas miras tú las mayores incertidumbres y las mayores certezas de haberlas? Bueno, a pesar de una foto que refleja unidad, no deja de pasar desapercibida la aparente pugna interna que hay en el movimiento Alianza País. Entonces eso genera incertidumbre acerca del futuro de la política económica y también acerca de la posibilidad de una reforma política. Creo que lo que Santiago no mencionó era cosas más o menos relacionadas a eso, en esa onda. Habrá un cambio significativo en la política económica, y eso es difícil de ver, siendo que las principales piezas de la administración anterior en el frente económico, como Patricio Rivera y Diego Martínez, han sido reciclados y ubicados en posiciones que siguen siendo importantísimas dentro de la determinación de la política económica. Pero los acercamientos, por ejemplo, con la banca, esa tranquilidad que se ha dejado en los sectores de la banca de momento, y el interés que tiene este Consejo Consultivo que acaba de ser constituido ya en Carlos, forma legal. Es que las palabras son baratas, lo que realmente cuesta es hacer cambios en la ley. Una cosa es las promesas que se hacen y los diálogos, que está bien y es sano, como dice Santiago, que se haya abierto estos nuevos canales de comunicación. Yo creo que eso es algo muy saludable y muy bienvenido, pero los verdaderos hechos serían, sacar cosas de la ley que generan incertidumbre. Por ejemplo, el presidente Lenin dijo 3 veces, no solo una vez, que no habrá moneda paralela. Sin embargo, está vigente un Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado en 2014 que dice que pues será una moneda de emisión privativa, el dinero electrónico. Entonces, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que dicen leyes vigentes, y eso genera incertidumbre, esa contradicción entre ambas cosas. Perfecto. Fidel Araujo, las palabras son parte de una luna de miel que normalmente se les concede a los presidentes de la República. En ese marco podríamos entender que hay cierta tranquilidad, optimismo por lo que está haciendo Lenín Moreno, pero más allá de eso, ¿cómo podemos entender los primeros pasos que él ha dado? Hay un giro de 180 grados con respecto a 2 términos importantes conceptuales. Es la gobernabilidad y la gobernanza, a pesar de que en algunos momentos se cruzan los mismos conceptos, pero la gobernabilidad desde el poder gobernar, que fue, desde mi punto de vista, los 10 años anteriores, o sea, el poder gobernar para mantener estabilidad, esa es la gobernabilidad. Poder gobernar a como dé lugar, y más aún cuando existió una bonanza económica. Viene Lenín Moreno y toma en consideración la gobernanza, que es la manera de gobernar. Este término, no olvidemos que viene desde 1990, cuando cae el muro de Berlín. Entonces ahí la gobernanza no es otra cosa que la insertación de toda la sociedad. Lenín Moreno gobernar con una mayoría en la Asamblea, con un partido estable, fuerte, controla la mayor cantidad de estamentos en el Estado, en el Ecuador. ¿Por qué era necesario una gobernanza? Ese es el poder gobernar.
Pero cuando está distorsionado el poder gobernar, entonces hemos visto que infelizmente se han cooptado los otros poderes del Estado en los 10 años anteriores. Entonces, ese es el cambio de 180 grados. La gobernanza inclusiva, lo privado, obviamente la administración del Estado y la sociedad civil. Y entonces vemos las señales iniciales de este diálogo nacional, de esta inserción del sector privado para las decisiones productivas y económicas. Eso es importantísimo. Entonces, más que señales... Pero Gabriela Calderón considera que pueden ser palabras hasta baratas, en el sentido de que mientras no haya reformas legales, eso quedará en el aire. Ese es el desafío, porque todavía tenemos muchas personas y Alianza País que quieren continuar con la gobernabilidad. Y la amenaza ha sido la oposición, que puede motivar desestabilización democrática. Ese fue el término permanentemente utilizado por el modelo. La gobernanza, además, rechaza un solo tipo de modelo. Lleva adelante un proceso de transformación sistémica. Hay una lucha interna de Lenín Moreno dentro de Alianza País. Pero se percibe a diario. Es porque hay unos que continúan con el radicalismo. Entonces, ese lugar común del radicalismo, de la oposición, como del oficialismo, eso está siendo hecho a un costado por la sociedad civil, que estamos cansados de tanta confrontación y es improductiva. ¿Usted cree, Santiago Basabe, que la confrontación será una de las principales amenazas que tenga Lenín Moreno? ¿De dónde puede venir eso? A ver, yo creo que la confrontación está presente. Lo que ha cambiado respecto al periodo anterior es que esa confrontación ahora es desde adentro. Las facciones que existían y que existen en Alianza País, que son facciones unas más interesadas en el tema estrictamente político, otras en el tema más bien económico, me parece que pudieron confluir alrededor del liderazgo del expresidente Correa. Una vez que ese liderazgo ha desaparecido de la arena política, una vez que la cantidad enorme de recursos económicos que manejó el país en la década anterior desaparecieron, todo el modelo político y económico fundamentalmente es abiertamente insostenible. Y ahí me parece que está el gran desafío del señor Moreno. No sé si lo pueda conseguir. A mí me parece que tiene muy pocos espacios para conseguir un cambio. Por un lado, de rearticular Alianza País hacia adentro, donde tiene una primera gran debilidad y es que no tiene el liderazgo del anterior presidente y el sector que le es leal me parece que es el minoritario. Y en el otro, en el plano económico, la necesidad de urgentes, pero muy urgentes reformas en ese plano. ¿Puede ser que las oposiciones salgan del mismo Alianza País, más que de los otros sectores, Gabriela? Sí, es muy probable y digamos no sería la primera vez que un modelo autoritario se empieza a destruir desde adentro. Hay facciones, siempre las hubo, ciertamente la crisis fiscal acentúa esas facciones porque hay el fenómeno conocido coloquialmente como el mal reparto. Cuando todos podían estar contentos con un sector público que crecía de forma boyante, incluso por encima de la tasa de crecimiento de la economía, pues había para aumentar el presupuesto de todos los ministerios todos los años y todo eso ya no se puede en una época de crisis fiscal. Y con estas primeras reflexiones ya en el campo económico de parte de Gabriela Calderón, nos vamos a un primer corte comercial. Siga en Políticamente Correcto. Usted puede ver Políticamente Correcto en la página de Coavisa en Facebook. Y recuerde que puede ser parte de este debate en nuestra cuenta de Twitter, @políticacorrecta. No se desconecte de la señal de Coavisa, que regresamos con más del análisis del primer mes de Lenín Moreno. ¿Hay en realidad un proceso de renovación política dentro del gobierno de Lenín Moreno? El presidente así lo ha asegurado. Pero si partimos de un hecho puntual, como es la conformación de su gabinete ministerial, vemos que la realidad es un poco distinta. En esta toma cenital se lo explicamos. El mandatario cambió la estructura del equipo presidencial, dejándolo en 23 ministerios y 12 secretarías que se repartieron de la siguiente manera. 7 ministros y secretarios del último gabinete de Correa se mantienen en el de Moreno, es decir, que 28 miembros del gabinete podrían ser calificados como nuevos, aunque algunos ya hayan trabajado con el expresidente. En síntesis, el equipo de Moreno incluye a 3 exministros del último periodo de Correa, 5 exasambleístas electos por Alianza País y 2 exalcaldes de importantes ciudades. En el gabinete está también un excandidato presidencial, Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social, aliada al gobierno,
mientras que otros 10 miembros del gabinete fueron funcionarios públicos en cargos medios durante la última década. Los 8 ministros y secretarios restantes vienen del sector privado o se han mantenido ajenos a la política en el último tiempo. Además, están los 7 consejos sectoriales, de los cuales uno está a cargo del vicepresidente, 4 son dirigidos por ministros actuales y los 2 adicionales por Patricio Rivera y Virgilio Hernández, figuras fuertes del correísmo. Gabriela Calderón, con este equipo, sobre todo en el área económica, ¿se puede pensar en que vienen cambios importantes, los cambios que está demandando muchos sectores de la sociedad? Bueno, aquí yo creo que sí hay una oportunidad perdida de los primeros 30 días. Es correcto que 30 días es muy temprano para emitir un juicio, mucho menos un juicio lapidario, porque hay que darle chance. Pero sí es una oportunidad de haber inyectado un shock de confianza en los mercados, cambiando las principales autoridades en el frente económico, sobre todo aquellas que han fraguado una verdadera crisis fiscal. El país se enfrenta a una brecha de financiamiento de hasta 15.000 millones, según lo estima Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Y eso no es algo que surgió de la noche a la mañana, eso es algo que se vino acumulando incluso ya desde los años que todavía había bonanza. Pero hay unos cambios de ministros en el área productiva, donde se ve gente de sectores empresariales. Santiago Basabe los mencionaba, Eva García, Raúl Ledesma, gente que podría mostrar más apertura. El problema sería en la parte fiscal, pero ¿no es cierto? Totalmente ajenas al modelo y a la ideología del gobierno y tienen el mismo discurso y las mismas ideas. Siguen hablando de que hay que administrar el flujo de capital, se mantiene el impuesto a la salida de divisas, siguen hablando acerca digamos, de medidas que pueda reemplazar a las salvaguardias y otro tipo de restricciones a las importaciones. Digamos, se sigue la misma línea mercantilista de la administración anterior. Eva García y Pablo Campana pues no son totalmente ajenos al movimiento Alianza País. Eva García estuvo en la Comisión Técnica de Inversiones del IES, una institución Pero hasta que cierto punto es un poco lógico, porque es un gobierno de continuidad, no es que cambiaron de presidente y cambiaron de partido. O sea, ¿cómo lograr entender hasta qué punto es comprensible que sigan las mismas autoridades? Lógico, exacto. Lo que pasa es que hay una cierta impresión, una cierta corriente de opinión que cree que porque hay un cambio en el estilo y en las declaraciones públicas, esto va más allá y va a ser plasmado en cambios reales en las leyes y en la política. Yo creo que hay que esperar, pero una primera señal es que se han confirmado a autoridades del gobierno anterior en posiciones claves como Patricio Rivera, que está en el Comité de la Deuda Pública, y Diego Martínez, que está en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. O sea, los ojos de Correa vigilando la economía. Sí, y además que son uno de los temas más álgidos, porque esa superjunta lo que hace, lo que ha venido haciendo en los últimos 2 años es darle órdenes al Banco Central de que financie al gobierno central con dinero que tiene otros dueños. Así, Fidel Araujo, ¿cómo hablar de un diálogo? ¿Cómo lograr mantener un contacto con los sectores sociales que usted apela cuando las figuras del correísmo están en puestos estratégicos en temas sensibles como la economía? Exactamente lo que mencionaba anteriormente. No se puede dar un giro en cuanto a las personas, porque este cambio no implica acciones radicales, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que hay una estrategia muy bien definida para dejar a un lado esa política ideológica que tanto mal hizo en la economía del país durante 10 años. ¿En qué momento vamos a ver eso? ¿En qué momento vamos a notar que hay un cambio, que es un gabinete sería transitorio este? Es que sí hay acciones tangibles. El mismo hecho de la inclusión, de formar consejos a donde está el sector privado, me parece lo más adecuado, porque en 10 años no habíamos visto esto. Ahí la oportunidad para, en forma tangible, con los datos, con los números, dar a conocer las proyecciones que tiene el país frente a una realidad que no es correcta, que no es la adecuada. Pero hay un término importante del presidente de la República cuando dice la dolarización va a continuar. Yo he escuchado en 2 ocasiones, más allá de las acciones sobre esta posible inserción de este dinero electrónico, yo apelo a que quienes hemos y han hecho oposición, hay que insertarse por líneas interiores para totalmente desbaratar este posicionamiento de 10 años que no ha traído frutos adecuados en la economía del país. La oposición tiene que darle un apoyo al presidente Moreno y tal vez cogobernar con él para neutralizar a Alianza País. No el apoyo, ser más contundentes con relación a las ponencias que van a llevar al futuro económico
acertado del Ecuador. Si nosotros dejamos de lado este diálogo, las mesas que se están proponiendo, no vamos a tener espacio. Eso ocurrió los 10 años anteriores. Aquí en el Ecuador había un solo color, inclusive en la economía. El diálogo que impulsó Lucio Gutiérrez en el año 2003 tampoco funcionó y era un esquema similar al que está planteando Lenín Moreno. Grandes mesas, grandes actores, pero que eso no duró ni 6 meses. Bueno, pues ahora a los 10 años yo veo que realmente es diferente el escenario a nivel local, regional y global. Necesitamos insertarnos en todas las corrientes globales en cuanto a la economía y a los diferentes aspectos a donde el ser humano interactúa. Posiblemente los radicalismos van a limitar las aspiraciones que tenemos todos, pero los radicalismos ya no deben estar en aquellos que hemos intentado el cambio permanente. ¿Cómo lograr, Santiago Basabe, un cambio cuando hay mucha gente del continuismo en el gobierno de Lenín Moreno? A ver, yo creo que ahí hay una idea clave que no sé si el gobierno la está manejando bien, y es que la economía va siempre por delante de la política en términos de agilidad y de velocidad. Podemos sentarnos a las mesas de negociación, que está muy bien, pero eso nos lleva tiempo, eso además suele irse desvaneciendo con el paso del tiempo, ¿no? O sea, empezamos muy bien, nos reunimos la primera vez y luego eso se empieza a perder. Pero la economía no camina así, la economía camina de una forma extremadamente ágil. Y los gobiernos en América Latina dependen de la economía, la estabilidad de los gobiernos de la región han dependido y seguirán dependiendo de eso. Y en ese sentido, que el señor Rivera y que el ministro de la Torre sean la primera cara visible del modelo económico que al menos discursivamente el señor Moreno quiere cambiar, me parece que no dan buenas señales, porque conocemos sobre todo del señor Rivera cuál ha sido su posición a lo largo de los últimos 10 años. Si bien es cierto el tema político se tiene que seguir manteniendo, los puentes, las conversaciones, yo insisto en la idea inicial, aquí hay que tomar medidas económicas drásticas, inmediatas en el corto plazo, porque al señor Moreno lo que le puede pasar es que mientras sigue discutiendo en las mesas políticas y de negociación, la economía le llegue a un punto de crisis donde las consecuencias pueden ser impredecibles de momento. Y en ese sentido, ¿cuáles serían esas primeras medidas económicas que consideran ustedes dos que se deben? Bueno, yo creo que hay un conjunto de políticas fiscales que hay que modificar absolutamente, el tema tributario, el incentivo hacia el sector privado, una política de apertura al sector exterior, abrir el comercio internacional hacia los Estados Unidos, firmar un acuerdo con ese país, dar estabilidad a la banca en términos de que exista mayor fluidez de recursos y mayor espacio para que se coloquen los recursos. Son cuestiones, un cambio drástico en términos de la deuda pública externa, girar hacia inversionistas y hacia bancos de inversión como el Fondo Monetario y el Banco Internacional para recambiar la deuda pública onerosa en los peores términos que ahora mismo tenemos con China y tener una deuda pública que sea mucho más manejable. Esos son 5 o 6 puntos, pero que son de fondo y que en ese sentido sí pasaríamos, como decía Gabriel hace un momento, de los meros signos discursivos a cuestiones mucho más pragmáticas. Bien, y luego del corte le doy la palabra a Gabriela Calderón para que complete esta agenda que ha planteado Santiago Basabe sobre las urgencias económicas que debe tomar Lenín Moreno en los 30 días posteriores a su inicio de gobierno. Vea todos los programas de Políticamente Correcto en www.ecoavisa.com. Regresamos con más de este debate luego del corte comercial. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecoavisa y también por la señal de Ecoavisa en Facebook Live. Gabriela Calderón, ¿cuáles son esas medidas económicas urgentes que debería tomar luego de estos primeros 30 días de Lenín Moreno de verse asentado en el poder y mirar el panorama? Bueno, algo que está dentro del total control del Ejecutivo es la conformación de su equipo en el frente económico. Yo creo que como primera medida que inyectaría un shock de confianza sería remover a los protagonistas del frente económico de la administración anterior, Patricio Rivera y Diego Martínez, lo repito por si no escucharon el bloque anterior, y no solo eso, sino algo que dijo Macri que era una tarea esencial cuando le tomó la posta al gobierno de los Kirchner, que a pesar de que este sea un gobierno de continuismo, yo creo que se requiere para hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad, hacer una evaluación con datos certeros. Entonces yo creo que el gobierno de Lenín Moreno debería emprender una iniciativa de transparentar y normalizar los datos públicos, porque ellos han venido reclasificando pero, diciendo ejemplo, esto Gabriela, tampoco es deuda hubo pública.
esta semana hubo un tema que me pareció muy interesante. La Contraloría finalmente le ayuda a Lenín Moreno a develar un tema gordo, que es los 2.500 millones de dólares de deuda que tiene el Estado con el IES. Es decir, no lo tiene que asumir políticamente Lenín Moreno como que él es el que descubre esa deuda, sino la Contraloría. Y le pide al IES que empiece a pagar, pero llega el ministro de Finanzas y dice, sí, este es un primer estudio, tenemos que ver. Está deshojando margaritas porque dice pago, pero no pago, pero vamos a ver. Pues ¿eso qué quiere decir? Entonces, no sorprendería que, como ha venido pasando de un año hacia acá, la deuda pública se ha venido como por arte de magia, se ha venido así rebanando y reduciendo. Y yo sorpresa que lo que se reduce son las obligaciones del Estado con acreedores internos, porque a los externos no le quedan mal. Entonces, algo que puede hacer Lenín Moreno, que lo mencionó Santiago, es sentarse a reestructurar la deuda que ya ha sido contraída por el gobierno anterior. Eso es algo totalmente normal y también que inyectaría confianza en los mercados y eso lo puede hacer. Fidel, ¿es un gabinete para 30 días, para 100 días, para un año el que tenemos ahora? Depende de las acciones. Frente a las decisiones presidenciales hay un decreto de austeridad. Si es que ese equipo económico no ajusta esos presupuestos excesivos, que hay opulencia para gobernar. He visto yo el presupuesto del Estado, que es público, hay 4.000 millones de dólares para el gasto corriente, para la logística. Entonces, de ahí tiene dinero para cortar realmente esto que vemos cotidianamente. 3, 4 carros por delante, telefonía gratis, hospedajes, parecería poco. Pero ahí esas son las señales tangibles que demandamos los ecuatorianos. Entonces, esto el decreto de austeridad es una buena medida del Lenín Moreno. Por supuesto, pero hay que implementar, y estoy de acuerdo con Santiago, de que las personas que conforman el equipo económico no solo es que van a escuchar, no es que solo van a oír, tienen que escuchar las decisiones presidenciales y llevar adelante este proceso de austeridad, pero que sea visible en la parte interna. Reestructurar esa deuda. Y eso debe ser acompañado de reformas en el mercado laboral. Porque toda apertura comercial y toda reestructuración, pero eso ya va, y la legislatura, Santiago, ya en términos ya legislativos y de los calendarios, ¿cuándo deben empezar a llegar ya las primeras leyes? Bueno, las primeras leyes deberían empezar a llegar ya. El tema dentro de la legislatura es que, a diferencia de los 10 años anteriores, la bancada de Alianza País y muchos actores de Alianza País están buscando un espacio político autónomo. A diferencia de que antes se llamaba por teléfono desde Carondelet y se disponía la estrategia legislativa, me parece que ahora hay varios actores legislativos con mucho interés político, que es legítimo, y que no necesariamente van en la misma línea del presidente Moreno. Y por eso decía hace un momento que el gran dilema de Moreno es lidiar con todas las facciones que han quedado de ese modelo opulento y caudillista de los 10 años anteriores, y al mismo tiempo lidiar con toda la oposición política que con legítimo derecho tiene la posibilidad de hacer eso. Las dos cosas, sumada a un tercer elemento que es decisivo en estos instantes, que es la corrupción y los amplios escándalos y los diferentes sectores y actores que están envueltos en eso. Con un tema económico por encima, me parece que da cuenta de un escenario harto complicado del señor Moreno y que en buena medida estas primeras señales que hemos escuchado y que hemos discutido dan cuenta que más allá de los ministros, secretarios de Estado, hay actores políticos claves que asesoran a Moreno que no necesariamente están apareciendo públicamente y que causan muchísimo resquemor a los 10 años anteriores. Uno de ellos, el primer ministro de la política del gobierno del señor Correa. Esa gente, esos cambios son novedosos dentro de la estrategia política, esos asesores internos, esas voces distintas que no están figurando, pero que sí pueden impulsarle a Moreno a tomar decisiones distintas. Son coherentes con la sintonía de lo que quiso la gente hace 10 años, porque era un modelo de participación ciudadana. Y total, eso se distorsionó, se desnaturalizó, se cooptaron los poderes. Entonces esos actores que se sintieron frustrados y que fueron desechados al inicio de este proceso que hemos vivido 10 años, entonces tienen que venir para retomar, para llevar adelante la gobernanza, la participación de todos. ¿Es importante que un Gustavo Larrea esté con Lenín Moreno en la presidencia? Bueno, más allá de los nombres, lo importante es que sean consecuentes con la demanda y que se sintonicen con la mayoría de ecuatorianos. Por ejemplo, dolarización. Más del 80% no vive dolarización. Digo por dos cosas.
Aquí en 17 años de dolarización, en cuanto a la remuneración, se está ganando $2.35 la hora de trabajo. Y todos sabemos que en países donde, en Estados Unidos, donde hay el dólar, están ganando 8, 10 dólares la hora. Entonces, esa es la inequidad que persiste y lleva adelante las distorsiones sociales. La fe pública está afectada por estas decisiones. Pero eso no guarda relación con el impresionante crecimiento que ha experimentado la economía y del PIB per cápita. Es decir, una cosa es desigualdad, otra cosa es inequidad, ingreso promedio. Y la capacidad económica de un país. Y la capacidad económica de un país. Y no solo el PIB de la economía se ha multiplicado desde que nos dolarizamos, también han crecido las exportaciones y también ha subido el ingreso per cápita. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, digamos pero que no de acuerdo a un país dolarizado. Yo hablo desde lo cotidiano, desde la gente a pie, desde la gente que sale a la migración, van y trabajan. Claro, lo que pasa es que a veces lo anecdótico no permite ver la imagen completa. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El vicepresidente Jorge Glass acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre su trabajo a cargo de los sectores estratégicos y asegurar que no tiene vinculación con el caso Odebrecht. Después del corte analizaremos los casos de corrupción que se han destapado al iniciar el gobierno de Moreno. No se desconecte. Esta semana se realizó la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass a la Comisión de Fiscalización. Luego de su larga disertación, Alianza País seguramente buscará cerrar el paso definitivamente a una interpelación de mayor calado, como es el caso de un juicio político. Escuchemos las declaraciones del vicepresidente. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Aquí hay un golpe blando en marcha, un golpe de Estado. Primero es Glass, después Lenín, después Rafael y después vendrán por todos nosotros. Bien, Mayor Fidel Araujo, ¿se puede decir que la comparecencia, esta comisión en la que se presentó el vicepresidente Jorge Glass el día miércoles, calma ya las tensiones en Alianza País y Lenín Moreno se va a sentir un poco más aliviado para seguir trabajando? Pues ya fue, hizo el show político, dio su versión y eso es a lo que más se podría llegar, ¿no? No, porque acabamos de ver que incendió el señor vicepresidente al anunciar un golpe de Estado. Lo que hay es golpe a la corrupción y el señor vicepresidente constitucional de la República, que se merece todo el respeto, se ha equivocado flagrantemente. Esa es la inestabilidad. Se está colocando en este concepto que yo decía de gobernabilidad, poder gobernar. Y en la gobernabilidad de quien esté ejerciendo el poder ve como amenaza a la oposición. Y quien debería estar hablando de golpe de Estado es otra persona. Pero el vicepresidente de la República, hablar de la posibilidad de un golpe de Estado. Voy a hacer una recomendación con todo el respeto que se merece. Estamos en un proceso de sensatez desde el primer ciudadano de la patria, que es el presidente Lenín Moreno. Este tipo de actos vienen a destruir, desmoronar una transformación que yo veo que está en marcha. O sea, ¿usted cree que a Lenín Moreno le perjudique el caso Glass, la forma en la que se está manejando? Porque independientemente de cómo la justicia avance con la investigación, hay una relación política entre Glass y Moreno. No el caso Glass, sino que debe administrar sus emociones. Debe administrar sus emociones y él es una autoridad y no puede anunciar un golpe de Estado. A un mes está desbaratando la posible confianza que tengamos a nivel internacional. Me acaba de sorprender, no había escuchado yo esto. Pero yo exhorto al señor vicepresidente a que se limite, porque lo que está haciendo es un harakiri y le está haciendo un mal terrible al señor presidente Lenín Moreno. Santiago Basabe, ¿cómo administrar la situación Glass para Lenín Moreno? ¿Se vuelve un tema complicado o tal vez la justicia debe tomar las cuentas necesarias, las investigaciones y no hacer más olas al respecto? El tema de la corrupción en los 10 años es un tema estructural. Es decir, lo de Odebrecht me parece que es lo más ínfimo
de la cantidad de escándalos que han saltado. ¿Por qué se convirtió en un tema estructural? Porque hubo muchos recursos económicos, hubo muchos actores con diferentes intereses alrededor de esto, hubo un caudillo que orientaba y manejaba la política en todo el amplísimo sentido de la palabra. Se diseñó un conjunto de normas, de reglas institucionales que eran absolutamente permisivas a la corrupción, eliminar los informes de Procuraduría y de Contraloría, por ejemplo, los decretos de excepción, por ejemplo, para poder contratar libremente. ¿Esto qué nos genera? Que tanto en las distintas instancias del gobierno como en los distintos actores del gobierno pasado y del gobierno actual, todos estos escándalos están alimentando una serie de tensiones y están generando muchísimas responsabilidades. Si es que el señor Moreno dice que quiere combatir la corrupción, como al menos en principio habrá que creerle, me parece que dado el hecho que es una cuestión estructural, es muy, pero muy poco probable que él pueda llegar a efectivamente realizar ese tipo de cambios. Pero la gente le va a pedir un cambio, creo que él está sintonizado con ese clamor. Sí, yo creo que él, conocedor me parece de que esto es estructural y que hacer una lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, implicaría que caigan casi todos. Está dando algunas señales, ¿no? La entrega del señor Polid, la entrega entre comillas del señor Polid, es una de esas formas. Es darnos a la opinión pública la idea de que la corrupción se está combatiendo de alguna manera. Yo siento que en los próximos días, en los próximos meses, habrá otros actores del gobierno pasado que también necesariamente deberán ser entregados a la justicia de cara a que, ante la opinión pública, insisto, se dé ciertas señales de que se está haciendo algo alrededor de esto. Pero al ser un tema estructural, el caso del señor Glass en específico me parece que es muy, pero muy poco probable que se puedan llegar a acciones más allá de las que están ahora, por una razón simple, lo estructural que he dicho, y la otra, porque generar un proceso profundo, en serio, de lucha contra la corrupción le generaría un costo político enorme al señor Moreno. La posibilidad hasta de quedarse un solo. Un costo político, no solo que se quede solo, sino de que país. se llegue incluso a un tema de inestabilidad del gobierno. Gabriel. Bueno, el tema estructural me interesa mucho porque esto tiene que ver con el marco institucional. Muchas personas, entre las que me incluyo, Santiago también, durante la última década hemos venido advirtiendo de que se estaban abriendo las puertas a que se cometan actos de corrupción. ¿Por qué? Porque se estaba concentrando el poder en el Ejecutivo cada vez más, se le estaba dando cada vez más discrecionalidad a las autoridades que manejaban cada vez recursos más cuantiosos, porque eso fue la bonanza petrolera. Entonces, una lección básica de política económica es que discrecionalidad más concentración de poder, más una ausencia prácticamente total de institucionalidad, es la receta perfecta para un sistema totalmente corrupto. ¿Y Lenín Moreno cómo tiene que hacer frente a esa realidad? Porque él requiere una reforma política, o sea, porque es sencillo aparecer momentáneamente y coyunturalmente como el héroe que combate la corrupción, pero está fácil combatirla de otros. Lo que es difícil es realizar una reforma estructural para prohibir que eso siga sucediendo. ¿Cabe en este momento, por ejemplo, sistemática? que la Fiscalía, la Justicia trabajen de manera autónoma, independiente, sin presiones del Ejecutivo, sin presiones de Lenín Moreno, que eso un poco parecería que se siente y que más bien él como presidente se enfoque a lo que tú dices, a una reforma política para sentar las bases de un nuevo país en donde no se alienten estos modelos de corrupción? Ahí la receta no es una sola y varía según países, pero tenemos ejemplos como el de México, el de Guatemala, el de Brasil. A mí me parece más interesante el de Brasil, porque pero eso es una cuestión de largo plazo. Son varias reformas legales y reformas al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía, que han venido logrando que estas instituciones actúen, estas autoridades de control y de lo que conforman el poder de la justicia, vayan actuando de manera más independiente. Antes era casi inconcebible que en Brasil autoridades del más alto nivel político tengan que rendir cuentas ante la justicia. Eso se ha logrado a lo largo de como 20 años de reformas. Y en ese sentido, Fidel, la posición de la bancada de Alianza País, ¿cómo puede ayudarle a Lenín Moreno a sentar este gran compromiso con la ciudadanía de transparentar los hechos de los últimos 10 años en materia de corrupción? A conminar a los otros poderes del Estado, especialmente los de control, a conminar para que se sintonicen con lo que queremos todos los ecuatorianos. Transparencia y debe la corrupción. Que nos digan qué es lo que sucede. Cuidado, se vayan a correr un riesgo innecesario en intentar tapar lo que ya es evidente, ya se sabe desde hace mucho tiempo. Desde hace 3 años y más se conocía que habían casi como 18.000 o 20.000 cuentas ploteadas
en Latinoamérica de estos actos de corrupción, ahora por estrategias que vemos que a menos de un año va saliendo. Entonces, Contralor, fiscal, la justicia deben escuchar claramente y también entender, comprender y aprender la decisión del presidente Lenín Moreno. Y todo cuando hay gracias a denuncias de Fernando Villavicencio, que sigue siendo de acuerdo, perseguido de este la gobierno. Ciudadanía es importante. Aquellos actores que han denunciado, correcto, pero aquí estamos inmersos todos en esta lucha. Si es que no atienden, están haciendo un acto de complicidad si no atienden a este clamor de transparencia. Entonces, demandamos de las entidades del Estado de control para que actúen de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que necesitamos los ecuatorianos, sin tapar absolutamente nada. ¿Cómo evitar que a Lenín Moreno, Santiago Basabe, se le acuse de negligente o de tapar o aupar estos procesos que no son transparentes? Es decir, ¿cómo lograr que él tenga una independencia y que las acciones que tome la justicia no le reboten a él? Porque nos hemos acostumbrado a ver como que el Estado es una sola cosa y lo que no hacen los jueces es culpa o no del presidente. Es difícil, realmente es difícil, dadas las circunstancias actuales, la autonomía, la imparcialidad del fiscal está en duda. El fiscal hasta hace poco fue un asesor personal del expresidente de la República. El Contralor General del Estado subrogante hoy por hoy, hasta hace poco fue un funcionario también del gobierno a partir de UNASUR. El presidente del Consejo de la Judicatura, que dirige administrativamente el Poder Judicial, aunque a veces lo hace también judicialmente vía presión, ha sido ministro y ha sido secretario particular del presidente de la República. Del expresidente de la República. Del expresidente de la República. Entonces, mira que son 3 espacios claves decisivos para la lucha contra la corrupción que están capturados hoy por funcionarios que han sido realmente pero muy cercanos al gobierno anterior. Más allá de una reforma política, institucional, estructural como la que plantea Gabriela Calderón, ¿se podría al menos, no sé, impulsar a que haya nuevos concursos? Se vendría el concurso del Contralor, pero va a durar 9 meses. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, 9 meses más para tener un Contralor que no sabemos qué dependencia o independencia va a tener. Yo creo que lo económico, como decía Santiago, se impone. Y si es que se realizan los ajustes, quieran o no, se van a imponer igual. Si se realizan los ajustes en el ámbito fiscal, con la importancia que requiere el recorte del gasto corriente, ese control que se cree que puede retener el expresidente sobre las autoridades de control se puede evaporar. ¿En qué sentido? En que simplemente el presupuesto general del Estado es como un inmenso pastel que se reparte en Quito y que se reparte en base a ciertas lealtades políticas, lealtades que yo creo que son muy volátiles y que dependen de la salud de las finanzas fiscales. Y como sabemos que si eso se reduce, pues ahí también se reducirán muchas lealtades y eso estará a la venta. Pero, por ejemplo, pedir la salida del fiscal. El fiscal está recién posesionado, ha hecho un trabajo, mucha gente ha visto que ha tomado ya unas decisiones quizás mucho más ágiles que las que tomaba Galo Chiriboga, pero si hay la duda de que es un fiscal militante, ¿cómo cambiar esa realidad? A ver, yo creo que pensando desde la lógica del gobierno, y lo había dicho hace un momento, se entregó ya a alguien, que es el señor Polit, que hasta el momento, dicho sea de paso, no sabemos exactamente cuáles son los delitos que él ha cometido. No tenemos una claridad específica ni puntual. Pero creo que el gobierno va a entregar a otros actores. Exministros, gente de alto nivel va a ser entregada a la justicia para que sean enjuiciados por temas de corrupción, para alivianar en alguna medida todo este barullo que se ha armado. Pero lo que ha sido un eje transversal de todo esto, si es que las medidas económicas no son urgentes, aún cuando se tomen medidas en lo político, aún cuando se tomen medidas incluso en el tema de la corrupción, si el gobierno permite que la crisis se ahonde mucho más, me parece que se podrían conjuntar 2 elementos que han dado cuenta de las caídas de los presidentes en toda América Latina desde los 90. Crisis presidencial más escándalos de corrupción dejaron por fuera a muchos presidentes de la región. Si el presidente Moreno no toma medidas drásticas, urgentes en las 2 vías, principalmente en la económica, mucho me temo que el Ecuador podría estar dentro de este cuadro de inestabilidad que ya lo vivimos hace algún tiempo. Bien, vamos a un último corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Fidel Araujo, ¿el gobierno de Lenín Moreno ha tenido un comienzo políticamente correcto?
Definitivamente sí, hay un giro de 180 grados porque la manera de gobernar es diferente. Está siendo inclusivo, lo que no existió antes. Entonces, aquí, colectivamente, si la fe pública fue afectada durante 10 años, necesitamos una seguridad emocional todos los actores, desde el ciudadano hasta el presidente de la República, para llevar adelante este discurso, estos decretos, estas acciones tangibles del presidente de la República que sentimos que desea un verdadero cambio estructural en lo que es la gobernanza y la gobernabilidad del país. Gabriela Calderón, ¿qué faltaría por hacer? Bueno, el presidente Lenín Moreno hereda una crisis fiscal. Yo creo que la solución la tiene en sus manos. Muchas de ellas se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo y básicamente es restaurar la competitividad de la economía mediante reformas estructurales en el frente económico y por otro lado tiene el reto de cerrar las puertas a la corrupción, reduciendo el tamaño y envergadura del Estado, de esa manera reduciendo la tentación para que funcionarios públicos puedan cometer este tipo de actos de corrupción que se han venido discutiendo en los últimos escándalos. Santiago Basabe, ¿el balance es políticamente correcto? En principio parecería ser que sí, sin embargo hay 3 recomendaciones básicas. Hay que girar hacia una economía absolutamente pragmática y esto necesariamente le va a implicar al presidente dejar de lado las visiones mucho más ideologizadas de la economía. Es el momento de las cuestiones prácticas y directas. Segundo punto, el presidente y el gobierno requiere incrementar el número de aliados políticos que no necesariamente están dentro de Alianza País. Para ello va a requerir compartir el poder. Si es que el presidente comparte el poder y responsabilidades, la cosa podría ser manejable en términos de los costos políticos que le implica la corrupción. Y el tercer punto, la corrupción. Ojalá desde el gobierno nacional se pueda combatir la corrupción, evidentemente en la medida de lo que es posible. Al ser un problema tan estructural del país, el presidente de la República está atado de manos. Al menos, sin embargo, tendrán que ser 2, 3, 4 actores importantes del gobierno pasado los que tengan que responder por las responsabilidades penales. La verdad es que la sola transición presidencial trajo aire nuevo a la política ecuatoriana, que al menos se renovó parcialmente 10 años después. Si a ello sumamos el talante democrático de Lenín Moreno en muchos sentidos, este primer balance resulta positivo. Sin embargo, los grandes desafíos del nuevo gobierno requieren de respuestas claras y muchos golpes de timón. Al presidente Moreno le será muy difícil demostrar que los cambios que le urgen al Ecuador son posibles de realizar manteniendo las estructuras vigentes del correísmo, pues la reactivación económica y la lucha contra la corrupción no pueden tener más tropiezos. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo a las 10:30 para continuar con el análisis de la coyuntura nacional. Siga con la programación de Coavisa.